Hola, muy buenas tardes. Esperando se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar inicio a lo que sería nuestra tercera clase. Vamos a ir profundizando un poco más para conseguir nuestro objetivo, que sería escribir una reseña. Y precisamente la clase de hoy se enfoca a ello. En esta clase número 3 abordaremos todo lo concerniente a lo que tiene que ver con las generalidades de la reseña literaria. Como bien conocemos, el título de nuestra unidad de planificación es La lectura inferencial y valorativa como bases de apoyo para la escritura de reseñas literarias y su publicación en plataformas digitales. A partir de esto, entonces, vamos a recordar los objetivos de esta planificación y por ende de esta clase. Muy bien. Tendríamos lo siguiente. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Muy bien. Los objetivos entonces que tenemos planteados para esta clase son los siguientes. Como primer objetivo tendríamos leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión según el propósito de lectura. El segundo objetivo que vamos a perseguir durante estas clases sería producir diferentes tipos de texto con distintos propósitos y en variadas situaciones comunicativas en diversos soportes disponibles para comunicarse, aprender y construir conocimiento. El tercer objetivo que vamos a consolidar sería aplicar los conocimientos sobre los elementos estructurales y funcionales de la lengua castellana en los procesos de composición y revisión de los textos escritos para comunicarse eficientemente. En este caso, abordaríamos lo que sería la reseña literaria y tendríamos la siguiente destreza a trabajar el día de hoy. Vamos a valorar los aspectos formales y el contenido de la reseña literaria en función del propósito comunicativo en el contexto sociocultural y el punto de vista del autor. Muy bien. Una vez que recordamos todos los objetivos de nuestra clase y la destreza que trabajaremos, por supuesto, el día de hoy, es momento de dar inicio con la primera etapa de la clase. En este momento vamos a activar y anticipar todos los conocimientos que nosotros tengamos sobre la temática que sería la reseña literaria. Muy bien. Entonces, para comenzar, haríamos esta primera actividad que se trata de una lluvia de ideas, para que podamos asociar todo lo que recordamos con respecto a la reseña respondiendo a esta pregunta. ¿Qué es una reseña? Hasta pasar igualmente a la próxima lámina, pueden ir pensando para apuntar todas sus ideas en el siguiente Jamboard. Así que ahora sí pido su colaboración para poder desarrollar esta primera actividad. Muy bien, entonces tenemos esta pregunta de acá. ¿Qué es una reseña? Para ustedes, en primer lugar, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchamos una reseña? ¿Qué sería una reseña? Les escucho. Como tipo un comentario sobre algún suceso, o también puede ser comentario sobre algún libro. Un comentario. Un comentario sobre un libro. Bien. Es un ¿Podría ser texto, un ¿no? punto de vista? Muy bien. ¿Qué más podríamos decir de la reseña literaria? Es un punto de vista. ¿Podría ser una, Ujú. una opinión crítica sobre un texto? Opinión crítica. Muy bien. ¿Qué características le podríamos atribuir a una reseña? Aparte de todas estas funcionalidades de comentar o recomendar también. ¿Qué extensión, por ejemplo, se imaginan que tiene un texto como una reseña? Un Sería, texto breve, ya, o sería sea, un corto, texto no muy extenso. breve. Sería corto también, ¿no? Ya, Puede ser que debe poseer un lenguaje fácil de entender. un lenguaje fácil de entender. Muy bien. Desarrollaríamos también argumentos. Sí, yo creo que sí. Ya. ¿En qué posición creen que desarrollaríamos esos argumentos para poder hablar de un texto?
De una manera neutra, Perfecto. creo. Una manera neutral, una posición neutral. En este caso debería ser objetiva también. Mira. Muy bien. ¿En qué formatos creen que se podría reseñar? ¿Podría ser un foro? ¿En qué tipo de formatos, por ejemplo, se les ocurren en los que podríamos establecer o crear una reseña? ¿De libros? Ajá. Por ejemplo, de libros. Puede ser, si podemos reseñar libros. ¿Qué otras cosas creen se les ocurre que podríamos reseñar? Videos, películas también. Videos. Muy bien. Películas, canciones. Creo que de todo se puede hacer una reseña. Obras de teatro también. Muy bien. Sí. Ya. Con respecto para publicar una reseña, ¿en qué formato creen que podemos hacerlo? ¿Podemos hacerla solo de manera escrita? No No, utilizar, por ejemplo, un formato en video, Muy bien. en post, podcast. Un Instagram, redes podcast. sociales. En redes sociales. Muy bien. Creo que ya tenemos unas bastantes ideas, más que todo con las que podríamos establecer un primer concepto de lo que es una reseña. Empezaría yo en primer lugar y luego ustedes me ayudarían uniendo a partir de todas estas ideas que ustedes muy gentilmente me han ayudado el día de hoy para establecer lo que sería un primer acercamiento hacia un concepto de lo que sería la reseña. Muy bien, una reseña entonces sería un texto corto en el que estableceríamos un punto de vista o una opinión crítica con la finalidad de recomendar un libro, un video o una película. Y podríamos hacerlo a través de distintos formatos, como un formato escrito, en video o podcast, o también, como lo mencionaron, en redes sociales. Yulay, ¿me puedes ayudar estableciendo igualmente un concepto uniendo todas estas ideas que tenemos? Ya, a ver, una reseña puede ser un comentario de un texto en la cual se puede eh, argumentar tanto el punto de vista como la opinión crítica y Ujú. también se la puede recomendar. En esta se utiliza un lenguaje fácil de entender, también una posición neutral y la misma debe ser objetiva. Se pueden hacer reseñas de libros, videos, películas, obras de teatro y canciones. El formato en el que la podemos presentar puede ser escrita, video o en podcast. Ya. Natalie, ¿me puedes ayudar igualmente uniendo algunas ideas para escuchar tu apreciación o tu concepto sobre la reseña? Ya, a ver, una reseña puede ser un comentario breve sobre un libro, texto, obras de teatro, películas, canciones. El comentario de este texto puede o debe contener argumentos en el que el reseñador se mantenga en una posición objetiva y neutra. Ujú. Se puede realizar reseñas de manera escrita, de manera oral, y también se lo puede hacer a través de los medios digitales. Muy bien. Génesis, ¿nos puedes ayudar igualmente una apreciación tuya a partir de todo este compendio de ideas que hemos desarrollado hoy para establecer tu propio concepto sobre la reseña? Claro, en este caso una reseña sería una apreciación o un punto de vista crítico que se realiza de manera breve, Ujú. en donde siempre se debe mantener la objetividad y para analizar ya sea libros, videos, películas, canciones, obras de teatro y puede ser presentada ya sea de manera oral o escrita, en este caso a través de videos, podcasts o con el uso de las redes sociales. Muy bien. Muchas gracias a todas por aportar estas ideas y gracias a esto ya hemos podido establecer o armar un concepto de lo que vendría a ser una reseña. Para reforzar igualmente esta temática, vamos a construir y poder ampliar estos conocimientos. Para este momento de la clase, entonces, he preparado una presentación en donde abordaremos todo lo concerniente a la reseña literaria y posterior a ello abriremos una etapa de retroalimentación
en donde yo igualmente les haré preguntas de si entendieron o de aspectos característicos de lo que vamos a abordar. Y una evaluación a través de un Kahoot para poder reconocer qué entendimos a partir de esa explicación. Entonces vamos a empezar con esta explicación sobre la reseña. A ver, muy bien. Un momentito. Y ya empezamos. Muy bien. ¿Me confirman si ya están observando la pantalla? Sí, ya Ya. podemos. Ya, ahora sí. Muy bien. Vamos a empezar entonces con el estudio de las generalidades de la reseña literaria. A lo largo de esta presentación vamos a abordar lo que serían los conceptos. En primer lugar, un acercamiento a lo que sería un concepto de reseña. Luego estableceríamos el concepto de reseña literaria. Analizaríamos algunos aspectos o utilidades con los que podemos reseñar, características de la reseña, cuáles son sus partes o sus componentes, y finalmente una parte de cómo empezar a construir una reseña literaria. Muy bien, empezaríamos. ¿Qué es una reseña? Para ello, en primer lugar, hemos acudido a lo que sería la definición que nos ofrece el Diccionario de la Lengua Española. A partir de esto, entonces, nos arroja estas definiciones. Una reseña sería una narración sucinta, breve o compendiosa, como ya lo habíamos determinado igualmente en nuestra primera lluvia de ideas. Es una nota que se toma de los rasgos distintivos de alguien o algo para su identificación, es decir, son todas esas cosas o particularidades que nosotros podemos abstraer de un texto, de cualquier cosa que leemos, observamos o escuchamos, para identificarlos y ponerlos de manifiesto, para anunciar o dar a entender algo. Es decir, establecería lo que sería una valoración acerca de lo que queremos reseñar. Tomando en consideración entonces todas las ideas que nosotros pudimos recopilar, diríamos que una reseña literaria entonces es una evaluación que se realiza en torno a un texto literario, pudiendo hacerse en formatos como orales o escritos. Otra manera de definir este texto sería como una crítica que un experto hace sobre un libro, en este caso, con la finalidad de dar a conocer tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos que tiene un texto, o también, como ya lo habíamos mencionado, no solo de un texto, sino también de una obra de teatro, de una película, de una canción, de un podcast. Este tipo de reseña entonces expone los argumentos sólidos sobre el autor y la obra. A partir de todos estos aspectos o valoraciones positivas que nosotros podemos identificar a lo largo de la lectura, ya podemos, en este caso, poder ir armando una lista de argumentos o de cosas que vamos a defender de la obra o debatir a sí mismo. Muy bien. Vamos con los dos aspectos que caracterizan a la reseña, o en este caso podemos establecer los beneficios que tendría una reseña. Una reseña puede promover la lectura de una obra, en este caso también de una película, si la valoración del crítico, es decir, de quien reseña, es positiva. Esta reseña abarcaría diferentes espacios, por lo que, como habíamos mencionado, no solo pueden ser de obras literarias, sino que pueden abarcar espacios como la música, como el cine, como el teatro y los demás ejemplos que pudimos mencionar en nuestro primer acercamiento. Otro aspecto importante que tiene la reseña sería ese carácter objetivo. Es decir, la reseña se justifica porque la persona que la elabora, quien la escribe, debe ser capaz de exponer tanto lo positivo y lo negativo, es decir, lo bueno y lo malo del contenido de lo que haya observado o leído. El autor también debe ser concreto y preciso en cuanto a los puntos que va a desarrollar. Es decir, a partir de todo ese compendio de valoraciones positivas o negativas que hemos abstraído a partir del texto, nos es posible seleccionar aquellas que sean de mayor interés o que tengan mayor relevancia en función del texto. ¿Hasta ahí tal vez tienen alguna duda? ¿Hasta ahí tal vez tienen alguna duda? No, es bien.
Muy bien. Vamos a seguir entonces con lo que vendrían a ser las características de la reseña. Muy bien. Como ya lo hemos podido establecer en nuestro primer acercamiento, tendríamos que una reseña es un texto breve, ¿no? Porque la información que damos a conocer es concreta y sintetizada. ¿Por qué? Porque vamos a generar un mayor nivel de comprensión para nuestros lectores. Asimismo, tiene un punto objetivo, porque quien la realiza o quien elabora en este caso debe dejar de lado las opiniones personales con respecto al texto o sus gustos. En este caso, porque ahí se generaría este carácter neutral del texto y lo hace posible en este caso que la persona que escribe ese texto pueda reconocer de manera íntegra, neutral, objetiva, todo lo positivo, lo bueno y lo malo del texto, sin que esta posición personal obviamente pueda afectar o parcializar el contenido del texto que vamos a reseñar. Otra característica que se puede atribuir a la reseña literaria sería su síntesis, esa es la capacidad de síntesis. Porque a partir de todo lo que nosotros hemos logrado determinar del texto, vamos a enfocarnos en aspectos importantes de la obra. Esta capacidad de síntesis, en este caso, despierta atención en el lector y condensa más que todo la información. Ojo, una síntesis o un resumen no quiere decir que vamos a establecer demasiado de la obra, por ejemplo, hacer un spoiler, porque en este sentido ya no tendría caso hacer una reseña si es que coartamos el hecho de motivar esa lectura, de lograr interpelar a la persona que lee si esta lectura es buena, es mala, y permitirle en este caso comprobar nuestras teorías. Es analítica también porque vamos a investigar todos esos aspectos o temas que el autor desarrolla a lo largo de la obra. Se debaten, por ejemplo, elementos que serían desarrollados a lo largo de la reseña. Por ejemplo, un autor que escribe una saga o una trilogía. A lo largo de esa trilogía vamos a poder encontrar como lectores características que tienen o se conectan en relación a la trama, al lenguaje que utiliza, y podemos establecer puntos de conexión entre esas obras. Antes de pasar al siguiente punto, ¿hasta ahí está todo entendido con respecto a las características? Sí. Muy bien. Sí. Vamos un poquito a lo que sería... Claro, dime, Nati. ¿La reseña tiene una estructura? Sí, justamente tiene una estructura lógica y a continuación vamos a ver lo que sería cómo la integran a partir de las partes. ¿Ok? Ya. Listo. Ya. Muy bien. A partir de estas características, entonces, todas estas características se condensan y se establecen en lo que sería la estructura formal o las partes que integran una reseña. Como todo texto, obviamente, una reseña va a tener un título. Este título va a funcionar como una identificación. Va a estar relacionado con el contenido del que vamos a desarrollar y también debe tener un carácter atractivo o corto para despertar, en este caso, la atención de los lectores. Debe también tener una parte introductoria. En esta parte introductoria vamos a establecer un párrafo, un pequeño párrafo como a manera de ficha técnica, en donde incluiremos el nombre del autor, el año en donde escribió la obra, cuál es el título original en caso de que existan traducciones de una obra, el número de páginas que tiene u otros aspectos relacionados en función del contexto de la obra y del autor. También tendríamos una parte de desarrollo. En esta parte de desarrollo expondríamos toda la información que hemos podido establecer desde una posición sintetizada y objetiva. Vamos a referenciar a todos esos objetivos y estrategias que el autor usó para escribir su obra, a partir del desarrollo de personajes, de cómo establece la obra, si tiene saltos en el tiempo, si es una estructura lineal, es decir, cómo el autor nos va guiando para el desarrollo igualmente de la lectura de la obra. Tendríamos también una parte de crítica a la obra. En este espacio expondríamos todos los argumentos de forma crítica. Vamos a explicar lo que serían las fortalezas y las debilidades del texto, pero siempre desde una perspectiva objetiva y neutral. Finalmente, en estos dos últimos componentes tendríamos lo que sería el párrafo de conclusión. Vamos a sintetizar o resumir todo lo que expusimos en función de la reseña. Podemos añadir comentarios o recomendaciones de la obra sin que esa opinión personal o esa perspectiva personal que tenemos sobre lo que estamos reseñando no parcialice el contenido, es decir, que no condicione al autor, a la persona que la lee,
a leerla o a no leerla, sino que motivar igualmente su lectura, así sea, por ejemplo, una reseña que no establezca puntos positivos, ¿no?, de una obra. Y finalmente, igual tendríamos una parte de bibliografía, en donde vamos a citar todos los datos o fuentes que nosotros consultamos para apoyar, en este caso, la exposición de los argumentos en función de la crítica. Muy bien. ¿Hasta ahí tal vez alguna pregunta con respecto a esta parte de estructura de la reseña? No, todo entendido. Bien, muy bien. Luego vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Iríamos en este caso ya avanzando hacia cómo nosotros haríamos o plantearíamos el desarrollo de una reseña. Tendríamos una primera parte de organización. En esta parte vamos a establecer una etapa de planificación. ¿Cómo vamos a explicar esos argumentos? ¿Con qué intención nos vamos a plantear? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál va a ser nuestro público objetivo? Y más que todo, ya ir pensando en líneas objetivas para el tema. Vamos a establecer todo nuestro componente de planificación, de investigación, para poder apoyar los argumentos que tenemos con respecto al texto. Y tendríamos también una parte de lluvia de ideas. En esta parte vamos a elaborar el primer borrador, en donde vamos a plasmar absolutamente todas las ideas para poder posteriormente modificar los aspectos y los argumentos que pretendemos desarrollar. En este primer borrador, por supuesto que vamos a dar forma a todos los elementos investigados con anterioridad en relación a la obra y siguiendo más que todo la estructura o las partes integrales de la reseña. Y tendríamos la elaboración de la reseña. En esta parte entraríamos al campo de revisión de la escritura, porque haríamos ajustes en el borrador, corrección y revisión tanto de fondo y forma de nuestra reseña para poder proceder a la elaboración definitiva. Es importante mencionar que la estructura igualmente debe responder a un orden lógico como el que describimos en párrafos anteriores, porque de esta manera el texto va a tener un sentido lógico y organizado, lo que igualmente con toda esta parte integradora de la reseña va a brindar una lectura más breve y más atractiva para la persona que nos va a leer. Muy bien. Antes de pasar a la etapa de evaluación, quisiera escucharles a ustedes. Muy bien. Natalie, ¿podrías señalar una característica de la reseña? Una característica de la reseña. Exactamente, de las que estudiamos ahorita. Su brevedad. Ya. ¿Por qué una reseña es breve? ¿O por qué debe ser breve? Porque una reseña debe ser breve. Bueno, creo que porque si es demasiado extensa, se supone que está criticando, bueno, la reseña incentiva a otro individuo a leer, entonces si esa reseña tiene una extensión demasiado larga, creo que el otro individuo se vendría como tipo a aburrir y no le encontraría mucho sentido. Muy bien. Justamente eso fue lo que explicamos. Debe ser breve porque debe sintetizar más que todos los aspectos para que el lector entienda y haya una mayor comprensión. Muy bien. Yulady, ¿por qué la reseña debe ser objetiva? Para poder entender el punto el cual abarca el autor. ¿Ya? Muy bien, precisamente, porque obviamente quien la realiza, por ejemplo, nosotros vamos a escribir una reseña. Y claro, como todos tenemos opiniones personales que versan en función del texto que nosotros establecemos, en función de lo que leemos, vemos o escuchamos. En este caso, el carácter objetivo se relaciona con esta posición neutral, porque igualmente, a pesar de que, por ejemplo, sea un género que nos guste, a Génesis le gusta mucho el género distópico, pero por ejemplo le ponemos a leer algo por ejemplo, narrativa ecuatoriana, pero que no se enfoque a distopía. Entonces, ella igual, a partir de esa literatura ecuatoriana, va a poder reconocer esos aspectos, tanto positivos o negativos, aunque lo que le apasiona realmente es la distopía. E igualmente va a reseñar un texto de carácter neutral y objetivo,
recomendando esa posibilidad de lectura. Muy bien, ahora sí vamos con las partes. Génesis, ¿me puedes ayudar con alguna parte de la reseña que puedas recordar? Podría ser los argumentos, en este caso, en donde yo justifique o mencione si los aspectos ya sean positivos o negativos que el autor de la obra expone. Los argumentos. Justamente tenemos aquí, en esta parte, la que Génesis mencionó corresponde a la crítica de la obra. Vamos a exponer los argumentos críticos en función de las fortalezas o las debilidades que hemos podido establecer a partir del texto. Muy bien. Natalie, nuevamente, en la parte de conclusión, ¿qué estableceríamos o qué características tendría la parte de conclusión de nuestra reseña? Es la parte donde es el cierre donde se sintetiza todo lo anterior escrito. Exactamente. No olvidemos que también, a partir de lo que hemos escrito, también podemos añadir nuestros propios comentarios, recomendando, obviamente, la lectura, la película, la obra o la canción. Obviamente, sin que nuestra posición sea positiva o negativa, pueda parcializar el contenido de la obra. Muy bien. Vamos ahora sí a pasar a la etapa de evaluación. Para esta parte justamente, entonces vamos a hacer esta actividad súper cortita. Como ya se los había mencionado antes de iniciar esta explicación, vamos a ir al link que está en esta última diapositiva y que se los voy a adjuntar igualmente al chat para que puedan ingresar. Y vamos a colocar el pin igualmente que va a aparecer en la pantalla y que les voy a adjuntar igualmente al chat para que lo puedan revisar. Muy bien. Vamos a colocar este pin en la página. Cuando ya están dentro del juego, me lo hacen conocer para poder iniciar. Muy bien, ya tenemos dentro a Natalie, a Yulei y faltaría a Genesis. ¿Puede decir el código? Es que me sale incorrecto. Es este de aquí, el que está en la pantalla. Gracias. Listo. Vamos a empezar entonces. Muy bien. Primera pregunta, ¿una reseña es una narración breve, una narración extensa, una nota que no toma ningún rasgo distintivo? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Perfecto. ¿Verdadero o falso?
La reseña literaria es una evaluación que se realiza en torno a un texto literario y se realiza solo de forma escrita. ¿Verdadero o falso? Perfecto. Vamos avanzando con la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Las reseñas abarcan diferentes espacios, por tanto pueden ser sobre música, cine, arte, teatro, entre otros. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Siguiente pregunta. Es una característica de la reseña literaria, su extensión, objetividad, resumen o la bibliografía. Muy bien. ¿Verdadero o falso? Las partes de la reseña son título, introducción, desarrollo y conclusión. ¿Verdadero o falso? Muy bien. La última pregunta. ¿Cómo escribir una reseña? Organizando las ideas a través de un borrador. ¿No es necesario hacer un borrador? ¿Basta con una lluvia de ideas? ¿O solo se necesitan los argumentos? Muy bien. Finalizamos la actividad entonces. Muchas gracias por jugar y felicitaciones a las personas que subieron al podio. Muy bien. Justamente siguiendo con esta actividad, entonces sí, y vamos avanzando con esta etapa de construcción del conocimiento y tras haber igualmente conocido y estudiado todo lo que pudimos observar sobre las generalidades de la reseña, es momento de aplicar lo que hemos aprendido a través de un ejemplo práctico, en el que se cristalizan todos los conceptos, elementos y características de una reseña. Y qué mejor, obviamente, a través de una actividad de lectura de una reseña. La reseña que he seleccionado para este momento corresponde a una lectura del Guardián entre el Centeno del autor J.D. Salinger. Y a partir de todo lo estudiado, entonces vamos a reconocer los elementos que integran o que existen en esta reseña. Dicho esto, entonces voy a comenzar a compartir la pantalla para que me ayuden con la lectura de esta reseña. ¿Me confirman si están viendo la reseña? Sí, en este momento. Ya, perfecto. Natalie, ¿nos puedes ayudar con esta primera parte? ¿Me avisas si lo puedes ¿Le hacer? puedo hacer un poquito más grandecito? ¿Ahí está bien? ¿O un poquito más? Un poquito más. ¿Ahí? Me avisas. Ya, Perfecto. ya. Slinger, 1919-2010. Fue un escritor estadounidense. En 1951 publicó su única y más famosa novela, The Goucher in the Rain, la cual fue considerada una gran revolución para la época por su lenguaje y la visión casi tabú de los adolescentes. La historia se centra en nuestro protagonista narrador, Holden Caulfield, un adolescente de aproximadamente 19 años que decide contarnos lo que le sucedió hace un tiempo atrás cuando fue expulsado del Instituto Penn, una de las escuelas más exclusivas del país. El lenguaje coloquial y la utilización constante de modismos y muletillas hacen que la lectura sea rápida y liviana. El autor te intercala en una conversación simple y una puntillosa crítica social enfocada
enfocada en sus compañeros, tanto de Pensey como de otros colegios y universidades, para descifrar los diferentes estereotipos más marcados de la época, además de sus opiniones sobre la literatura, el cine y el teatro. Muy bien. Yulei, ¿nos puedes ayudar con la lectura de la segunda parte? Ya. La ambivalencia del actuar, pensar y sentir de los adolescentes por mucho tiempo fue considerado tabú. Su despertar sexual se ignoraba y sus sentimientos en conflictos eran considerados pasajeros, estupideces sin sentido, sensaciones que se olvidarían o superarían en cualquier momento mientras uno no le diera demasiada importancia. Holden es un muchacho que pasa de la euforia total a la depresión, de odiar a una chica a querer casarse con ella. Básicamente este personaje refleja la vida en conflicto de cualquier adolescente, los sentimientos a flor de piel, combinado con una serie de comentarios encriptados sobre la vida, realmente acertados. Muy bien. Génesis, ¿nos puedes ayudar con estos dos últimos párrafos? Ya. La conflictividad del adolescente está en que tiene mucho para decir, pero no sabe cómo. Necesita tiempo. El error del adulto es confundir esto con inmadurez. Holden irá desentrañando en cada capítulo algunos de los pensamientos que lo abruman y persiguen. Sin duda, es un texto entretenido no solo por la temática, sino por su originalidad. La edición es de Alianza Editorial. Me resultó cómoda y una buena traducción, aunque cuando nos encontramos con un texto que posee tantos modismos, me siento más cómoda con los que se asemejan a un español más criollo y latino. Muy bien, muchas gracias chicas por colaborar con la lectura. Ahora sí, a partir de todos estos párrafos que hemos desarrollado y que componen esta reseña, ¿qué elementos característicos o qué elementos estructurales podemos identificar? Muy bien, les voy a ayudar con el primero. En el primer párrafo recuerdan que aparte del título, obviamente, se establecía un párrafo de ficha técnica. Precisamente el primer párrafo corresponde a esa parte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Sally, a partir igualmente de su fecha de nacimiento, cómo se desenvolvió, en qué fecha publicó la novela y más que todo, por qué fue considerada como una obra revolucionaria en este caso en la sociedad estadounidense del 51. Muy bien, qué otro aspecto estructural podríamos encontrar a lo largo de esta reseña? La introducción. Ya, ¿en qué párrafo podemos identificar la introducción? En el segundo, porque comienza la historia, se centra en nuestro protagonista. Precisamente, muy bien. Esta parte introductoria, más que todo, hace referencia a describir características del personaje, es decir, a qué le pasó, en qué contexto se establece o cómo funciona su participación dentro de la obra, ¿no? El segundo párrafo igualmente nos establece en este caso una característica que Salinger utiliza a lo largo de la narración, que sería el lenguaje coloquial y más que todo lo que serían las jergas estadounidenses de un lenguaje adolescente. Esta característica permite que en este caso el lector se engancha a la obra y más que todo comprenda este entramado complejo social de los adolescentes. Muy bien. En esta reseña, ¿cuál sería el apartado de crítica? Yulei. Sería lo de la ambivalencia, porque ¿Ya? ahí pone el punto de vista de cómo el autor percibe a los personajes, y, o sea, sin tipo hacernos spoiler, los describe y escribe también como que la situación. Exactamente. Muy bien. Justamente este párrafo que menciona Yulei habla sobre precisamente este entramado complejo del sentir adolescente y lo relaciona en función de este párrafo de acá, ¿no? En el que se establece las características o determinamos el por qué los adolescentes actúan así, cuál en este caso es la percepción errónea que tienen los adultos sobre esta etapa, ¿no? Y finalmente tendríamos una parte de conclusión, ¿no? En donde en esta parte de la reseña se establecería una recomendación personal con respecto a la edición, que en este caso menciona Alianza Editorial.
otorgándole igualmente cualidades positivas, puesto que al ser una obra que es traducida desde el idioma original, que es el inglés, al español se necesita una traducción un poco más cómoda con la finalidad de que como lectores podamos entender esos términos característicos del idioma, no desde una traducción, por ejemplo, la traducción española, sino más bien una traducción más acertada y cómoda para una lectura sería la latina. Muy bien, ahora sí. Este ejercicio que hicimos con el guardián entre el centeno fue colaborativo, pero ahora sí vamos a realizar un ejercicio de reconocimiento más a partir de otro ejemplo, pero esta vez ya les corresponde a ustedes decirme la respuesta. En esta primera etapa van a consolidar todo lo que aprendieron hoy a través de 2 actividades. Para ello he preparado una primera actividad en EducaPlay con un ejemplo más de una reseña. Esta vez vamos a usar una reseña del Señor de las Moscas de William Golding. Este es un jueguito de relación de los elementos a partir de fragmentos o párrafos que he tomado de esta reseña. Los que no se alcancen a leer, igualmente les iré leyendo para que se puedan encontrar atentos. Entonces vamos ahora sí a EducaPlay para poder empezar con el jueguito. Listo, ¿me confirman si están observando la pantalla con el juego? Sí. Ahora sí. Y ahora sí. Bueno, tenemos 2 intentos. Nuevamente les doy la indicación. En esta actividad se proponen algunos fragmentos de una reseña literaria que deberán ser relacionados en función del elemento o parte de los elementos a los que pertenecen. Estos fragmentos corresponden a la reseña del Señor de las Moscas de William Golding. Entonces vamos a comenzar. Muy bien. ¿Por qué apartado desean comenzar? Ustedes eligen. Por introducción. Ya. Vamos a ver cuál sería el párrafo de introducción. Yo les voy a leer independientemente de si es o no introducción. Vamos con este de aquí, que dice: El Señor de las Moscas de William Golding está escrito desde la perspectiva de un narrador omnisciente y sin anacronías. Se trata de un relato que va en perfecto orden cronológico, sin saltos al pasado o al futuro. Muy bien. ¿A qué etapa de la reseña o a qué parte de la reseña podríamos establecer este primer párrafo? A la introducción. ¿Seguros? Nuevamente les leo. El Señor de las Moscas de William Golding está escrito desde la perspectiva de un narrador omnisciente, sin anacronías. Se trata de un relato que va en perfecto orden cronológico, sin saltos al pasado o al futuro. En este caso, sería Crítica. desarrollo. Desarrollo. Vamos a ver si es cierto. En efecto, corresponde al desarrollo. ¿Quieren ir con la otra parte de texto o prefieren un audio? El Ya, vamos con este primer audio. Atentos. Muy bien. ¿A qué parte creen que corresponde ese audio? Este primer audio. No se escuchó. ¿No se escuchó? Ya. No. Les voy No lo escuché. a ver, lo voy a poner nuevamente y me confirman, ¿ya? no se escucha. ¿No se escucha? Ya. Entonces, les leo lo que No. corresponde a este audio, ¿ok? A partir de su Ya. publicación en 1954, El Señor de las Moscas se ha convertido en una lectura imprescindible en institutos y colegios de secundaria en diferentes países del mundo.
Fue la primera y más famosa novela de William Golding, Premio Nobel de Literatura 1983, y uno de los escritores más destacados del Reino Unido de los últimos 70 años. En este breve resumen, hacemos énfasis en su argumento y significación. ¿A qué parte creen que correspondería? Corresponde a la introducción. Sí. A la Por- introducción. Muy bien. Revisa la ficha del autor y también Muy bien. breve de lo que va a tratar la obra. Ya. Vamos con este párrafo de acá, de se afirma. Les leo. Se afirma que El Señor de las Moscas de William Golding es toda una alegoría sobre los principios básicos que rigen a una sociedad organizada y que cada personaje y objeto emula algo. Así, Ralph sería la personificación de una democracia representativa, mientras que Jack encarna a la dictadura al querer detentar el poder por la fuerza. ¿A qué parte de la reseña podríamos establecer una relación en función de este párrafo? A la crítica. A la A la crítica. Muy bien. Finalmente les voy a leer esto porque no se escucha, pero sería la parte de conclusión. ¿Qué dirías? El mensaje final en El Señor de las Moscas de William Golding pudiese ser que, en definitiva, la fuerza y las ambiciones terminan por imponerse a la razón y a la lógica. No obstante, la aparición de unos adultos salvadores pareciera abrir la puerta a la espera. Precisamente eso que respondería a la etapa de conclusión. Muy bien. Ahora pues para que no se quede un poco incompleto esto, vamos a dar lectura a esta reseña de manera íntegra o completa para que puedan reforzar igualmente la actividad siguiendo en este caso la estructura del aula virtual que vamos a proyectar a continuación. Muy bien. Entonces ahora vamos a dar lectura a la reseña, así que empezaría... Natalie, ¿nos puedes ayudar con esta parte de introducción? Ya. A partir de su publicación en 1954, El Señor de las Moscas se ha convertido en una lectura imprescindible en institutos y colegios de secundaria en diferentes países del mundo. Fue la primera y más famosa novela de William Golding, Nobel de Literatura 1983, y uno de los escritores más destacados del Reino Unido de los últimos 70 años. En este breve resumen hacemos énfasis en su argumento y significación. Todo empieza cuando varios niños y preadolescentes ingleses se encuentran en una isla desierta, luego de que el avión donde viajan fuese derribado por fuego enemigo. No cuentan con ningún adulto que los guíe, por lo que deben organizarse por sí mismos mientras espera ser rescatados. Muy bien. Génesis, ¿nos puedes ayudar con el siguiente párrafo de desarrollo? Claro. El Señor de las Moscas de William Golding está escrito desde la perspectiva de un narrador omnisciente y sin anacronías. Se trata de un relato que va en perfecto orden cronológico, sin saltos al pasado o al futuro. Utiliza, sin embargo, una gran profusión de diálogos entre los personajes, empleando el lenguaje propio de niños y preadolescentes. Adicionalmente, realiza detalladas descripciones del ambiente, logrando que el lector se sienta transportado a la isla tropical donde transcurre la novela. Gracias, Génesis. Yuleidi, ¿nos puedes ayudar con la parte de crítica? Ya. Se afirma que El Señor de las Moscas, William Golding, es toda una alegoría sobre los principios básicos que rige a una sociedad organizada, y cada personaje y objeto emula algo. Así Ralph sería la personificación de una democracia respectiva, mientras Jack encarna a la dictadura, al querer detectar el poder por la fuerza. A su vez, Piggy representaría a los intelectuales, que poseen inteligencia y sabiduría indispensable para el buen funcionamiento de la sociedad, pero que carecen del carisma y la fuerza vital necesarios para hacer que la masa lo siga. Roger sería el odio al servicio del poder. Asimismo, la caracola representaría a las leyes como mecanismo de mantener el orden y dar legitimidad al gobierno, mientras que a la bestia a la religión en sus orígenes, esto es, a la adoración a lo desconocido.
Gracias, Yuleidi, y voy a ir yo con la última parte. El mensaje final en El Señor de las Moscas de William Golding pudiese ser que, en definitiva, la fuerza y las ambiciones terminan por imponerse a la razón y a la lógica. No obstante, la aparición de unos adultos salvadores pareciera abrir la puerta a la esperanza. De lo contrario, el autor hubiese acabado la novela con el linchamiento de Ralph, pero hace un rescate, tanto como del resto de los chicos, lo cual se insiste, dota el relato de un carisma optimista. Muy bien. ¿Qué tal les pareció esta reseña? Es interesante en este caso el hecho de que también trate de niños y adolescentes. Además, bueno, que como menciona, se haga alusión a algunas situaciones que pasan más allá de los niños, por ejemplo, esto de la dictadura o que el otro quiera ser representante. Claro, justamente a partir de esto, a pesar de que puede ser considerada y usada como un tipo de lectura para niños o adolescentes, hay varios aspectos que son fuertes en la novela, ¿no? Que se pueden en este caso analizar. Se puede analizar como bien menciona Génesis, un apartado de política, podemos mencionar un apartado de religión, que son aspectos generalmente muy distintivos de esta obra que al lograr en este caso cristalizarse a través de una trama que es desarrollada por niños. O sea, es un caso complejo porque no solo hay niños, también hay adolescentes y preadolescentes. Entonces, es un ambiente en donde se condensan pensamientos, actitudes que giran en torno a este sentido de pertenencia hacia un lugar, ser democrático o ser libre. Muy bien. ¿Alguien tal vez quiere contribuir con alguna otra apreciación para poder pasar a lo que sería la explicación de la estructura del aula y la tarea de consolidación que tendría? Bien, vamos entonces a lo que sería el aula virtual, que fue desarrollada en esta plataforma y ustedes ya la conocen. Muy bien. Ya hemos estudiado lo referente a lectura inferencial y valorativa y en esta tercera clase pues nos correspondía estudiar lo concerniente a lo que sería la reseña literaria. Muy bien. En esta primera parte, como bien recordamos, sería la anticipación. Entraríamos en contexto con el tema. A partir de la lluvia de ideas y de todo lo que ustedes pudieron establecer en el primer Jamboard que hicimos, nos trasladamos a esta aula virtual para generarlo o plasmarlo a través de un foro. En este caso, en este foro, ustedes van a tener que dejar su aporte sobre la respuesta a la pregunta que es una reseña, que obviamente ya la respondimos y que lo deben recordar a partir del primer acercamiento que pudimos hacer. Seguidamente tendríamos la parte de construcción, en donde encontrarían igualmente las diapositivas que expliqué sobre la reseña literaria para que puedan retroalimentar o en este caso revisar algún contenido o característica que no haya quedado claro. Igualmente, seguidamente a esta actividad encontraremos este video de esta clase grabada por si quieren igualmente retroalimentar algún aspecto. Y tendríamos la primera etapa de construcción que corresponde a la evaluación, ¿no? Luego de haber estudiado todo lo que tiene que ver a las generalidades de la reseña, llegaría el momento de evaluar lo que comprendimos. Entonces, aquí establecimos el juego del cajón con con preguntas de selección múltiple y verdadero y falso para poder retroalimentar lo que pudimos estudiar. Igualmente hay un nuevo código. Luego tendríamos la parte de los elementos de la reseña. Leímos la reseña del Guardián entre el Centeno, pudimos reconocer los elementos. Igualmente, en la segunda página podemos encontrar ya los elementos ubicados e identificados a partir de los elementos estructurales que ya habíamos estudiado. Encuentra igualmente el enlace y en la siguiente actividad encontraríamos la evaluación, que la hicimos recientemente en EducaPlay. Es decir, la lectura de la reseña de Señor de las Moscas. Pueden intentar nuevamente retroalimentar para repasar todos los elementos. Y finalmente tendríamos la actividad que nos interesa. En esta parte tienen su tarea. En esta aula virtual encontrarán este enlace a la carpeta de Drive, que les va a redirigir a una biblioteca de lecturas de cuentos cortos.
Ustedes pueden elegir cualquier cuento que les guste y comenzar a leerlo para la próxima clase, puesto que conforme vayamos avanzando con estas actividades, vamos a abordar el tema de apoyo, que sería la planificación de la escritura. En este sentido, todo está entendido, está comprendido respecto a esta parte de tarea que tienen. Profe. Muy bien. Perfecto. En caso de que todo esté entendido, daríamos por finalizada esta tercera sesión y nos veríamos en nuestro próximo encuentro, en donde abordaríamos ya lo que nos compete a la planificación de la escritura. Eso sería todo y muchas gracias por su atención y por participar. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe. Gracias. Hasta Adiós. luego, gracias.